Hola, soy Daniel Penac. Nací en Casablanca, Marruecos en 1994 y te voy a contar mi mal de escuela. Todo comienza en mi infancia, cuando de niño siempre me sentí como un zoquete, es decir, un tonto, pues nunca comprendía nada. Estaba convencido de que era incapaz de concentrarme en la escuela, era inútil cualquier esfuerzo. Me centré en adular y comprar los mejores obsequios para mis profesores. Recaudaba la cooperación entre mis compañeros de clase. Esto dio pie a que comenzara a robar a mi propia familia. Tomaba dinero para comprar un regalo más caro e impresionante, creyendo tontamente que de esa forma dejaría de ser un pésimo alumno. Pensaba incluso que era intelectualmente inferior a que mi perro, pues tenía un mayor nivel cognoscitivo y de raciocinio, ya que una tarde mientras mi padre revisaba mi tarea, nuestro perro se echó en la cama. Mi papá molesto lo corrió. Segundos después, él volvió con una manta. Me molestaba pensar que era más listo que yo, pues asoció la higiene con el enojo de mi padre. Dentro de mi grupo no era el único zoquete. Se encontraba también el hermano de mi amigo B, quien le temía al examen de matemáticas. Recuerdo que al llegar al examen de esta asignatura, él se derrumbó simulando un ataque. La directora fingió creerle y lo mandó a casa. Lo que nunca se imaginó fue que sus padres lo llevarían al doctor, donde sí le realizarían una operación. Y así sucede con los padres y maestros. Prefieren ser cómplices de sus hijos y alumnos porque creen que no tienen remedio. Es a lo que llamo la mentira compartida. Muchas ocasiones adjudicamos el mal desempeño de los alumnos debido a su contexto familiar. En mi caso no era así. Mi situación familiar y económica era normal. Mi infancia fue feliz, pero mi horror era la escuela. Tener que soportar el dolor de oír hablar mal a mis padres, hermanos y maestros. El dolor de no poder aprender y provocar que mi familia viviera al lado de un zoquete. Uno de mis hermanos creía que mi zoquetería provenía de aquel día en que caía un basurero contrayendo una infección, por lo cual recibí un tratamiento con penicilina, y que por ello era incapaz de realizar una operación matemática. Mis padres, al darse cuenta de mis robos y después de varios esfuerzos inútiles, decidieron mandarme a un internado a la edad de 12 años hasta los 16. Para mí fue un refugio, pues al llegar la hora de dormir no tenía que mentir a mis padres inventando excusas del trabajo no hecho. Sé que los internados han tenido mala prensa por películas como El Club de los Poetas Muertos o Los Chicos del Coro. Sin embargo, a los estudiantes les encanta tener algo en común: la mención de un profesor que tiene vocación ejemplar que los inspira a florecer en la claridad. En febrero de 1959 escribí una carta a mi madre. Después, en septiembre de 1969, recibí una carta de mi padre, ahora a su hijo el profesor, los 10 años que tardé en llegar a ser algo. ¿De qué depende la metamorfosis del zoquete a profesor? La de analfabeta en novelista. ¿Cómo llegué a ser algo? La maduración no es algo que se pueda describir, ni la de los individuos, ni la de las naranjas. Esta metamorfosis es un auténtico misterio. El destino del zoquete es cargar las orejas de burro, llevadas de buena gana. Nunca nos creen. Entre los pasillos se cuentan las hazañas de la resistencia. Pero aunque uno sane de su zoquetería, las heridas que nos infligió nunca cicatrizan por completo. Aquella infancia no fue divertida. Los profesores me aseguraban que no llegaría a hacer nada. Afortunadamente, a mis 14 años llegó mi primer salvador, mi profesor de francés. Cada vez que me pedía mis deberes, yo inventaba una excusa más y más desenvuelta. Él descubrió el narrador que llevaba en mí. En vez de hacer tareas de su clase, a mí me pidió escribir una novela. Por fin existía claramente para alguien. En aquel tiempo, la lectura no era algo imposible y poco común como en estos días. Yo andaba por todos lados con un libro. Necesitaba un mundo propio y los títulos que escogían era para identificación propia, como El Patito Feo. De mis 14 a 18 años llegaron otros 3 profesores, de matemáticas, historia y filosofía. Jean Rowling, profesor de filosofía, decía que cada quien lleva su ritmo y que yo solo llevaba un retraso en el florecimiento. El profesor de matemáticas y la profesora de historia fueron otros genios para mí. Como resultado, me convertí en un buen profesor. Los buenos profesores, según yo, deben tener ciertas cualidades. Una pasión comunicativa por su materia, y en su pensamiento debe estar la frase: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con un alumno.
Deben ser artistas en la transición de su materia de un saber dominado y no improvisado. Y precisamente como el internado, los profesores deben internarse dentro de su aula con sus alumnos. Deben estar presentes en mente y conciencia. De eso depende que sus alumnos lo hagan también. Ya como profesor, al encontrar antiguos alumnos y escuchar lo felices que fueron en mi clase, siempre pienso que del otro lado de la banqueta me encontraré a alguien para quien yo fui su tormento. También solía recibir muchas llamadas de padres en busca de ayuda para mejorar los resultados de sus hijos. Los padres se aferran demasiado al devenir y porvenir de los hijos, aun cuando ningún niño en edad escolar piensa o acude a la escuela por su porvenir. Mientras que algunos profesores culpan a los maestros de años anteriores por el mal trabajo hecho o diagnostican dando un nombre a su problema. La manera en que yo me acercaba a mis alumnos era en el momento en que pasaba lista. Esto me permitía darme cuenta del estado de ánimo en que se encontraban. Además, les hacía saber que todos eran valiosos y su nombre era importante. Además, a través del dictado detectaba problemas de dislexia, sordera, gramática, etc. Mi consejo: si eres malo en gramática, practica gramática. Si son las faltas de ortografía, practica la ortografía. Los alumnos entran a las clases con sus mentes como cebollas con capas de pesadumbre, miedo, inquietud, rencor, cólera, con un vergonzoso pasado y un presente amenazador, con un cuerpo a medio hacer y su familia a cuestas en la mochila. Recuerda que durante tu trayecto como profesor te encontrarás con varios zoquetes. Es importante que reflexiones sobre lo distinto que madura cada individuo y que de tu intervención dependerá la degradación o éxito que tenga cada estudiante.